I començarem repassant dos conceptes de l'enquesta de Solo Consultores que podrien semblar una mica preocupants. Quan se'ls pregunta si els problemes es resolen de manera ràpida i eficaç, només un 36% dels directius ho subscriu amb rotunditat. I davant l'afirmació que els desacords entre membres d'un equip s'aprofiten de manera positiva i de manera constructiva, el percentatge baixa fins al 30%. Dit d'una altra manera, en el 70% dels casos un desacord provoca mal rotllo, que és molt. Per tant, necessitem una mica de llum sobre aquesta situació que ens podrà donar el proper convidat, que es tracta de Jaume Gur, és director de negoci de TeamIQ, autor de Diseña tu futuro i consultor independent. Gur aposta per crear espais de desenvolupament humà i professional que facilitin la creativitat, la confiança entre les persones, la transparència, el treball en equip i el lideratge de cada individu dins de l'organització. Ara convidem a pujar a l'escenari el Jaume Gur perquè ens expliqui quines són les 3 claus per reinventar organitzacions. Jaume, quan vulguis. Bueno, moltes gràcies per convidar-me a estar aquí avui. Efectivament, us traigo tres llaves, 3 claves para transformar, para reinventar organizaciones. Cuando habitualmente me siento con directivos, con empresarios, ¿no? y pongo sobre la mesa estas ideas que yo tengo en la cabeza, y no solo son ideas, son realidades vividas y experimentadas, siempre surge una pregunta por su parte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reinventar las organizaciones si ya funcionan, ¿no? Si ya funcionan. Yo creo que hay 4 conceptos, 4 movimientos que sin duda alguna nos harán pensar y replantear si esto es cierto o no. Y por tanto, permitidme que os las traiga para abrir al menos nuevas líneas de pensamiento. La primera, VUCA. ¿Quién conoce el concepto VUCA? Bastante. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Se dice, se vive y se siente que estamos yendo hacia un mundo totalmente distinto. Volátil. Hoy tengo un negocio que funciona, pasado mañana Amazon se lo ha comido y acabo de perder el negocio de mi vida. Complejo. Hasta ahora nos hemos enfrentado a problemas complicados. Un problema complicado es aquel que puede ser analizado y mediante observación y estudio podemos encontrar soluciones para solventarlo. Un problema complejo tiene tantas variables que eso lo hace imposible. Ejemplos: cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona una célula humana, aunque parezca increíble, o la educación de un niño. Cosas que sabemos algo, pero no sabemos suficiente para poder solventarlos. La transformación digital. Yo tuve la suerte hace 16 años de empezar en este mundo digital como director comercial en una startup que se llamaba InfoJobs y a la que nadie quería ir en ese instante, ¿no? Porque la burbuja tecnológica había explotado y eso era una desgracia. ¿Alguien tiene alguna duda que la transformación digital es algo que se va a producir? Yo creo que no. En el año 2016, aproximadamente el crecimiento que tuvo las ventas de digital crecieron un 20,3%. Eso significa crecimientos muy rápidos año a año. Para este año se prevé un crecimiento cercano al 30%. ¿Alguien tiene alguna duda de que habrá nuevos modelos de negocio que van a hacer desaparecer negocios actuales? Yo creo que a estas alturas nadie. ¿Alguien tiene dudas sobre poner al cliente en el centro? Yo creo que nadie. Ahora, lo que no está tan claro es que en entornos digitales no solo son la parte de negocio, hay una parte de personas, una parte donde tenemos que poner a la persona en el centro, al trabajador en el centro, y una parte que transforma cultura, organizaciones y que lo va a barrer absolutamente todo o no funciona. Esa es la realidad. Tercer factor, las distintas generaciones. Hoy tenemos 3 generaciones, ¿no? Yo pertenezco a la Baby Boom, 3 miradas del mundo totalmente distintas. Los millennials. Si sois empresas que estáis intentando trabajar o capturar millennials, habréis podido comprobar que su forma de entender
su forma de relacionarse, su forma de motivarse es totalmente distinta a la que les ofrecemos. Hay verdaderos problemas para enamorar a esos chicos y hay verdaderos problemas para mantenerlos a bordo, porque buscan otras cosas. Hace un año aproximadamente estaba hablando con algunos directores de empresas muy potentes de ese país y me decían, tenemos problemas para encontrar millennials, queremos que la gente joven venga a trabajar con nosotros y no lo conseguimos. Y fíjate, les ofrecemos planes de carrera a 5 años. Otro me decía, les ofrecemos planes de carrera a 10 años. Es un plan seguro. Es que no os habéis enterado. Estos chicos tienen en la cabeza, como máximo, 3 años de permanencia en una compañía. Cuando tú me ofreces un plan de 5, hay algo que no encaja. Por tanto, evidentemente, esto, por sí mismo, ya va a tener ciertas implicaciones. Tengo una cuarta, que para mí es la cuarta, por eso tiene espacio propio, que es la nueva generación, los llamados generación Z. ¿Por qué tiene espacio propio? Porque estos son los millennials al cuadrado. Esto significa que la disfunción, el desalineamiento entre lo que ofrece el mundo empresarial y lo que quieren es enorme. Fijaos, desjerarquización de la información. ¿Qué están pidiendo? Yo quiero hablar con el CEO. En una estructura piramidal de múltiples, tú solo hablas con tu jefe y si te dejan. Claro, esto no encaja. ¿Cuánto va a durar este chaval? El canto de un gallo. Fijaos, dice, equilibrar su vida real y cibernética. Detrás de esto se esconde algo muy importante, y es que ellos buscan el equilibrio vida personal y profesional, buscan la inmediatez, están acostumbrados, son nativos digitales, están acostumbrados a tenerlo todo, cuándo, cómo y qué quiero. Las organizaciones actuales ofrecen entornos totalmente distintos. No funcionan, no van a funcionar, va a hacer un crash. En el 2020 representarán aproximadamente el 21% de la fuerza laboral de este país y creciendo cada año. Fijaos, además, ¿qué quieren ellos? Autonomía. Quieren decidir sus vidas. Las empresas actuales no lo permiten. Gran riesgo. Pues si la empresa actual no me lo ofrece, me hago autónomo, vivo, porque ellos vienen a trabajar para vivir, no vivir para trabajar, como nos han enseñado. Entonces, esto de aquí configura un concepto que supongo que ya conoceréis, que es el GIG, G-I-G, economía GIG, que son múltiples personas que trabajan de forma autónoma que se juntan para crear un valor a un tercero, ¿no? Eso significa que indudablemente para mí la organización empresarial tiene que reinventarse o va a morir por sí misma. En estas conversaciones, después viene lo siguiente, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿pero realmente creéis que funcionan? La respuesta normalmente es sí. Sí, la empresa en la que trabajo funciona, funciona el copón, ¿no? Yo no sé si es que no se atreven a decir que no, o es que están convencidos de ello, ¿no? Lo que es cierto es que os he traído unos datos. Gallup, una vez al año, hace encuestas alrededor del mundo, ¿no? Estas encuestas dicen algo totalmente contrario a lo que yo percibo cuando hablo con directivos y empresarios. Esta encuesta dice, solo el 13% están comprometidos con la empresa. El 87% están allí. Pero el 24% están activamente no comprometidos con la empresa. Eso significa que tenemos al doble de personas que están dando por culo para que esto no funcione. ¿Os podéis imaginar qué sucedería si al menos una parte de estos naranjas los convirtiésemos en verde? Sin duda alguna, para mí, las empresas mejorarían y mejoraríamos la vida de las personas. Hace 16 años tuve la suerte de empezar a trabajar en ese entorno llamado InfoJobs. Y en 2010 me ofrecieron la dirección general. Ahí me tocó, en medio de una gran crisis, tomar muchísimas decisiones, muchísimos cambios para intentar reflotar esa compañía, para intentar que eso se mantuviese, para conseguir que hoy siga siendo un referente en nuestro país. Hace 2 años, bueno, ¿cómo se hizo ese proceso? Se hizo en base al método científico. ¿Por qué? Porque no había guías, no había referencias. ¿Qué es método científico? Lo pruebo, hago una hipótesis, lo pruebo, fallo, aprendo, me equivoco y vuelvo a empezar, ¿no? Ahí empezó toda una búsqueda de encontrar
quién más alrededor del mundo estaba haciendo cosas distintas. Y hace 2 años cayó en mi mano un libro de un señor que se llama Frédéric Laloux. ¿Quién conoce a Frédéric Laloux? Pocos. Este señor es un McKinsey que lo que hizo fue estudiar durante 3 años distintas compañías que hacían cosas distintas, ¿no? Entonces él lo que vino a decirnos es a darnos una teoría. Después de 3 años estudiando, y los de McKinsey lo hacen muy bien, nos dijo, mira, el mundo evoluciona organizacionalmente en base a factores que cambian el mundo. Y hemos tenido básicamente 4. La primera, en la época tribal, las organizaciones que surgían allí, por el entorno y por la mirada de la vida, eran organizaciones dominadas por la violencia. El más fuerte es el que manda. Una manada de lobos es el ejemplo claro. Hoy en día, organizaciones que siguen funcionando así, la mafia. Son organizaciones a corto plazo, donde la violencia y la presión es constante. También puedo deciros que yo he estado en mi andar, a través de las empresas que eran clientes o querían ser clientes de InfoJobs, he visto empresas que siguen siendo hoy así. Es una pena, pero siguen existiendo. Después vino la revolución agraria, y eso cambió la forma de pensar de las personas, del mundo y la mirada. Y creó organizaciones que nos aportaban 2 cosas. Básicamente tamaño, podían ser mucho más grandes, y sobre todo lo que permitían era estratificar, empezar a elaborar un programa muy completo y muy diverso de distintas tareas, labores. Es la típica pirámide del ejército o de la iglesia. Organizaciones que pueden ser enormes, todo el mundo está regido, un liderazgo basado en la jerarquía y en lo que tú tienes que hacer. Estás totalmente encasillado. Pero aportó cosas buenas. La tercera revolución vino con la revolución industrial. Esto permitió mirar el mundo como una máquina, como un reloj. Y por tanto las organizaciones se convirtieron en organizaciones que eran mecanicistas. ¿Eso qué significa? Estrategia, significa control, significa objetivos. Todo eso está muy bien, pero es una falsa sensación de seguridad. ¿Qué es lo que introdujo? El concepto de innovación, de hacer cosas, de no moverse. Los antiguos eran siempre lo mismo. Las jerarquías anteriores eran exactamente iguales, no se movían, ¿no? Yo recuerdo el año 2010, 2011, 2012, 2013, donde tanto el Fondo Monetario Internacional como las grandes consultoras de este país y de otros vaticinaban una serie de datos sobre el PIB y sobre el empleo público que sistemáticamente y trimestralmente nunca se cumplían. Siempre eran peores de lo que predecían. Y esa era la seguridad de este sistema mecanicista. Empresas que se encuentran aquí, las típicas multinacionales. Hace escasamente 30 o 40 años aparecieron la era de la información, y eso transformó algunas empresas. ¿Cuál es el ejemplo, el prototipo de concepto? La familia. ¿Qué nos trajeron este tipo de empresas llamadas verdes? El empoderamiento de las personas. Algo que parecía vital y nuevo era que la cultura, el cómo empoderábamos a las personas, el cómo les comprometíamos, hacía de ellas algo distinto, un entorno más amigable, más saludable para vivir y para trabajar, ¿no? En este andar de Frédéric Laloux, este hombre encontró una tendencia que puede ser algo que parece ser que se consolide en esta nueva revolución que antes os he presentado. Son lo que él llama organizaciones TIL. Una organización TIL es aquella que se comprende como un sistema de vida, algo totalmente cambiante y transformador, ¿no? Fijaos el arquetipo, ¿no? Una bandada de pájaros. Aquí no hay un CEO, todos pesan igual, ¿no? En sus conferencias él siempre dice, el ejemplo claro de una organización TIL es nuestro cerebro. 85 billones de neuronas. 85 billones. Y no hay ninguna que diga, yo soy el CEO, cuando alguien tenga una idea, pasádmela a mí que yo voy a decidir, ¿no? Sin embargo, nuestros cerebros funcionan de puta madre. Por tanto, algo de cierto hay ahí, ¿no? ¿Qué nos trae? 3 ejes de trabajo. Autogestión, plenitud y propósito superior, propósito elevado. Cuando tú miras este tipo de organizaciones, y lo que me sorprendió de esa lectura es que por primera vez encontraba un libro que cuando yo lo leía, veía cosas a las que yo, como director general de InfoJobs, aspiraba. Veía elementos que nosotros estábamos empezando a hacer y algunos que nos acercaban a ese ideal TIL, de un mundo totalmente distinto como organización.
Recordaros que estábamos en medio de una crisis muy profunda, ¿eh? Todos los indicadores de negocio estaban bajando en picado y solo se mantenían hacia arriba los costes. Situación muy crítica. Cuando hablamos de una organización TIL, significa que todos los conceptos tienen una revolución detrás. Muchas cosas han de cambiar. Entonces, lo que os he traído hoy son, basado en estos 3 ejes de trabajo, cuáles son aquellas cosas que desde mi experiencia, desde la mirada que yo tuve como director general de InfoJobs, empezamos a hacer y que nos ayudaron a acercarnos un poquito a ser algo más TIL. La primera, la autogestión. Fijaos que la autogestión, ¿qué significa? Significa 3 cosas. Reducir las jerarquías, tomar decisiones lo más cerca del problema que se pueda y, sobre todo, crear mecanismos que coordinen las distintas áreas. ¿Esto dónde toca o cómo? ¿Qué cosas empezamos a hacer? Pues fijaos, lo primero, si yo soy un líder de un equipo, primero tengo que conocerme a mí, tengo que aprender a gestionarme a mí mismo. Por tanto, vamos a potenciar el autoconocimiento. Gestiónate tú, tu vida, tus emociones, tus relaciones, y después estarás preparado para gestionar un equipo y liderarlo. 2, cosas muy pequeñas, ¿eh? De ser una empresa de 9 a 6 todos los días, empezamos a buscar flexibilidad, elasticidad. Hoy InfoJobs tiene un sistema que tiene 2 horas de entrada y salida sin control, donde tú puedes entrar a trabajar como quieras. Teletrabajo, algo que hoy la tecnología nos lo permite cada vez más, ¿no? Teletrabajar desde casa. ¿Cómo gestiono esto? Pues desde la confianza, desde la autorresponsabilidad. Elementos importantes que introdujimos, pues la medición, ¿no? Algo que hacíamos regularmente era encuestas de clima una vez al año, Best Places to Work, 360 una vez al año para todos los managers, es una foto de cómo están, de cómo se los ve, y desde ahí trabajo con ellos para hacerlos crecer y potenciar. ¿Por qué? Porque los managers, los líderes, son los que traccionan a la dirección con las personas y con el negocio. Usábamos también otras herramientas como TeamIQ para medir cosas. No nos basta hoy en día, con los cambios que se producen de forma tan rápida, un elemento que solo me da información una vez al año. Cuando la vuelvo a medir ya ha pasado demasiado tiempo. Y, por ejemplo, teníamos una sala que llamamos Sala Alegría, donde tú tenías acceso a una serie de servicios, pero tú te gestionabas. Teníamos que empoderar a esas personas para aprender a ser autónomos por sí mismos. Segunda, la plenitud. La plenitud es un concepto muy sencillo. Cuando yo voy a la empresa, hay 2 partes de las personas, ¿no? El ego y la parte profunda, la parte espiritual, la parte más humana. Las empresas básicamente solo aprecian una parte, la del ego. El resto no la quieren saber, las emociones no nos interesan, ¿no? Dentro de ese ego existen además energías masculinas y femeninas. Si veis la sociedad actual, mayoritariamente está dominada por personas, por tanto, la parte femenina también desaparece, o no se permite en la medida que puede aportar ese valor. Y dentro de esa parte masculina o femenina, tenemos también pues, una parte emocional, una parte racional, una parte espiritual. Todo esto dentro del mundo empresarial se muere, no nos dejan hacer. Y al final, durante 8, 9 o 10 horas, seguimos siendo una pequeña parte de lo que podemos ser. ¿Y sabéis qué pasa con el tiempo? Que nos olvidamos de quiénes somos y creemos que solo somos esta parte. Esto es totalmente negativo para la persona, para el equipo y para la organización. ¿Qué cosas hicimos para potenciar esa plenitud? Pues hay 3 cosas. Permitir ser uno mismo, redescubrirse, por decirlo así. Segundo, crear espacios de seguridad donde yo pueda mostrarme. Y tercero, fomentar el reconocimiento. ¿Cómo lo hicimos? Pues desde cosas tan sencillas como permitirte personalizar tu espacio. Yo recuerdo una entrevista de una persona que quería trabajar con nosotros hace unos años y me dice, oye, yo quiero trabajar aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Me dice, porque el rato que he estado he visto que cada uno en su espacio de trabajo, en su cubículo, en su zona, tiene cosas que le permiten personalizarlo. Donde yo trabajo no me dejan, son totalmente asépticas. Cuando voy a vivir tantas horas en mi puesto de trabajo, cosas tan pequeñas como esta muestra quién soy y no me está capando. ¿Qué hicimos? Usamos el DISC para trabajar en los equipos, para ver los comportamientos y analizarlos. Trabajamos en Enneagrama para conocer lo que eran
me sale el nombre, los caracteres de cada uno y fomentar desde el autoconocimiento el cómo nos relacionamos con el resto. Ofrecimos yoga, meditación, ofrecimos resolución de conflictos y sobre todo pusimos en marcha mecanismos que ayuden a la coordinación de toda la organización. Porque no puedes dar libertad, ¿eh? Cuando tú das libertad, estás dando libertad, autogestión, pero es también responsabilidad y pasar cuentas. Tercer y último eje de trabajo, propósito superior. InfoJobs tenía un modelo de negocio que estaba basado en personas y en empresas. Quien nos pagaba eran las empresas. Por tanto, nuestro propósito, nuestra misión podía haber sido facturar 200 millones de euros. Esto es efímero, esto no conecta con nuestra esencia humana. ¿Cuál era nuestra misión? Encontrar el mejor empleo posible a todas las personas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puedo poner la misión en una parte cuando la que me paga es la otra? Pues es muy fácil. Una vez al año hacíamos un evento donde recogíamos frases positivas de personas agradeciéndonos el trabajo que hacíamos. Eso hacía que, tanto si era la recepcionista, como si era un programador, como si era un vendedor, como si era lo que fuese, conectase con algo humano y me hiciese sentir orgulloso de donde estaba. Y desde ahí me permitía desplegar todo aquello que soy, creando espacios de seguridad, creando espacios de confianza. Y cuando uno genera esto, el retorno vuelve en forma de mejor resultado económico, mejor tráfico, etcétera, etcétera. Con todo ello, solo para terminar, deciros que efectivamente pueden parecer ideas locas, pero lo cierto es que cuando uno sigue ese camino, los resultados llegan. Os he traído algunas gráficas, os voy a comentar solo una, la de arriba. Nos sentimos como si estuviésemos todos en el mismo barco. Esto corresponde al periodo 2011-2013. Crisis profunda, pérdida de negocio, pero fijaos, 98%. Participación en esta encuesta, pasamos del 83 al 96. ¿Sabéis cuánto cuesta para un capitán tener una tripulación alineada y entusiasmada? Muy poco. ¿Sabéis lo fácil que es para un capitán poder surgir y surcar los mares en plena tormenta para cambiar los rumbos en un barco como este? Es muy fácil, porque están contigo. Y eso, sin duda alguna, trae resultados. Pero detrás de ello hay una sola pregunta. ¿Cómo reinventamos al ser humano dentro de las organizaciones y cuándo empezamos? Gracias.